Ahí está grabando. Bien. Eh, ¿Alguien más que quiera preguntar o nos vamos a donde quedamos ayer? Nos vamos a donde quedó ayer, ¿sí? Eh, bien. Nos habíamos quedado aquí y nos habíamos quedado en la pregunta. Bueno, habíamos visto incluso qué exclusiones hay para mediar. O sea que en principio, que yo cuento todo lo que es eh, esto lo recordamos, ¿no? Que yo cuente todo esto, no todos los casos son mediables de ninguna manera, pero sí hay algo que definitivamente no hay que hacer, es dar a priori, decidir que un caso es no mediable, sin hablar con las personas, ¿sí? Salvo, vuelvo a decir, que veamos que tiene un antecedente, como le decía yo, digo lo de los 25 antecedentes porque de hecho una vez lo tuve, y tenía incluso un formato, tengo un formato directamente cuando tiene determinados antecedentes y por qué no corresponde a la mediación penal, o cuando tiene antecedentes, o sea, o una cuestión realmente grave que no puede ser tratada. Entonces, hay casos, por eso decimos que es complementario, hay casos que pueden tratarse con el paradigma restaurativo y hay casos que se tratan con la justicia tradicional con el principio de legalidad. Entonces, lo que hace esto es hacer que funcione mejor la justicia, que tengan realmente respuestas los justiciables, que normalmente muchos casos de los que se hacen en mediación no tenían solución, decíamos, y terminaba el tiempo decidiendo, hacía el principio de oportunidad, decidiendo que una causa no se trate a través del tiempo o a través de la prescripción del mismo. ¿M? Bien, y la pregunta que nos hacíamos, creo, cuando llegamos, estábamos ayer aquí, es que existen muchos conflictos, ¿sí? Existen muchos conflictos que comprenden, que llegan y que comprenden más de una competencia, no solo la penal. Y nos ha pasado mucho que la pregunta es si es posible mediar en materia penal y civil en forma conjunta o en materia penal y laboral, que nos ha pasado muchísimas veces, y qué posibilidades hay de esto. ¿Por qué? Decimos nosotros que siempre, en el caso de la mediación penal, lo que se trata es un proceso totalmente desburocratizado, informal, y que lo que tiende es a que realmente se agilice, o sea, que no lo paralicen en la forma de ninguna manera. Entonces, si nosotros decimos que en una materia tenemos una parte penal y una parte civil, una parte penal o una parte laboral, ¿sí? Que llegan en conjunto, vemos que es el mismo conflicto, o sea, que el conflicto originario parte, por ejemplo, de un problema laboral, vemos que hay una amenazas, que hay amenazas o que ha habido lesiones y demás, y vemos, ¿se acuerdan cuando hablábamos del conflicto originario y el conflicto consecuencial? Y vemos que en definitiva el expediente penal viene de eso. Bueno, ¿qué posibilidades hay de que nosotros podamos solucionar y no tener que hacer? Vemos un caso y decir, bueno, pasa si es que no hay un caso que previamente necesita una decisión judicial, ¿no? Como decíamos ayer, que necesita, por ejemplo, que tengamos la declaratoria de herederos para saber de quién es el terreno después que se está planteando una usurpación. En ese caso, no tenemos alternativa, tiene que volver porque necesita una decisión judicial. Pero hay casos que no. Entonces, sería, supónganse, en un incumplimiento de deberes de asistencia familiar, decirle, bueno, que venga por el tema penal, por el delito penal, a mediación penal y después termina con nosotros y decirle, bueno, ahora vaya y pida un turno en mediación de familia para que le hagan el acuerdo de familia, a ver cómo lo va a resolver, ¿sí? O un impedimento de contacto, por ejemplo. O si hubiesen en un accidente de tránsito daños y lesiones. Entonces, en este caso, ¿qué se hace? Y lo hacemos todo, los mediadores penales, en ese caso, si se puede, si es factible y las partes lo aceptan, solucionamos el conflicto, porque para nosotros no nos guiamos por la carátula del expediente, sino por el conflicto real que hay adentro. Entonces, porque muchas veces una carátula puede haber sido puesta por alguna razón y no responder realmente al conflicto que existe dentro. Entonces, guiarnos más, o sí, pero guiarnos más por el conflicto real que existe. Entonces, en este caso,
por ejemplo, acá les pongo un ejemplo, incumplimiento de deberes de asistencia familiar, es decir, podemos hacer tranquilamente las disculpas o las explicaciones que tengan que haber y monto de alimentos, y directamente hacerlo y ponerlo cómo se va a cumplir como harían en familia. Entonces, esto lo hablamos también, como les digo yo, como equipo con los jueces de familia y quedamos en que en ese caso nosotros hacíamos el acuerdo, el acuerdo dirigido a los dos, a la parte penal, al juez penal que le correspondía la causa, a la fiscalía penal o al juez y al juez de familia en el mismo, y darle una copia de cada acuerdo a los dos, ¿sí? Una copia de acuerdo a los dos. ¿Para qué? Para que el de familia lo pudiera agregar a su expediente y el de penal al expediente que nosotros tenemos. Entonces, en ese caso, el expediente ni siquiera tiene que moverse del juzgado de familia, por ejemplo, o el juzgado laboral, por ejemplo, si nosotros decimos que se ha arreglado un tema laboral, que venía por lesiones o por amenazas, y en definitiva atrás lo que había era un interés en pagar, había un juicio laboral pendiente a los efectos de que se pagase una indemnización. Entonces, en ese caso, lo hablamos con los jueces y entonces van dos acuerdos a los dos expedientes, al penal, y va un acuerdo al expediente del otro fuero que corresponda y que queda en el conflicto, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces tampoco, en el caso del tema penal, de ninguna manera se va a hacer, en un caso, por ejemplo, de un incumplimiento de deberes de asistencia familiar o de una indemnización, eh, o sea, que atrás hay esto, atrás hay una indemnización, querer una indemnización laboral, por ejemplo, y ha llegado por amenazas, por lesiones o por cualquier otra causa en nuestro, no van a querer arreglar en sede penal si no se les arregla primero la indemnización o si no se pacta realmente cómo va a ser el pago de las cuotas de alimento en familia. O sea, no se va a arreglar si no se arregla eso. O en un accidente de tránsito, ¿sí? Si el tema de las lesiones no lo van a querer arreglar hasta tanto no se pague los daños y perjuicios que tengan, daño emergente, lucro cesante, lo que haya, en el accidente. Entonces, lo que hacemos es solucionar ambas cosas, porque si no lo que tendríamos que decir directamente que, que las partes no aceptan el proceso o que no es mediable. Y lo que menos hacemos nosotros en esto es devolver las cosas sin intentar arreglarlas, lo que menos hacemos. Entonces, en este caso, con la anuencia de las partes y sus abogados, por supuesto que lo que quieren es solucionarlo. Si se consigue todo este pago, inmediatamente se logra como parte del acuerdo de mediación penal. Y se envía una copia, ¿sí? Y se dice en la parte, en el acuerdo de mediación penal, se pone una cláusula en la que dice que también este expediente está referido al expediente número tal, no sé, el laboral o el familiar o el que fuera, y que las partes solicitan que vaya una copia a cada uno. Ponemos el número juzgado, a todo esto hemos pedido el número de expediente y todo, y van dos acuerdos a los dos lugares diferentes y que han solucionado dos causas que realmente tienen, como yo les dije, es un conflicto, ¿sí? Y el otro es consecuencia. Muchísimas veces tenemos nosotros en materia penal que se usa la denuncia penal como una manera de presionar, una manera de venganza, una manera. ¿Por qué? Porque en materia penal no tienen que pagar nada, no tienen que pagar para realizar la denuncia, una manera de presionar. En cambio, si tienen que hacer una demanda civil, y bueno, ya cambia la situación. Entonces, muchos expedientes llegan en estas condiciones. Entonces, nos permite poder hacerlo. ¿Lo podemos hacer? Sí, lo podemos hacer. Entonces, por eso digo que el acuerdo con los jueces de cada lugar, hablando con los jueces, por supuesto que el otro juez lo que quiere es que le solucionen una causa y terminar con esa causa que se le acaba en su juzgado directamente. Entonces, Doctora, sí, sí, quería comentarle que, bueno, recordando justo este tema, nosotros en el estudio tuvimos un caso que había sido una denuncia por impedimento de contacto. Una cuestión bastante compleja, que de hecho las partes no podían resolver en mediación familiar porque había una medida de protección. Y bueno, en la justicia de familia se estaba retrasando bastante. Bueno, convoca la misma fiscal, propone una mediación penal. Y qué fue bueno, muy interesante porque en esa mediación penal las partes sí pudieron arribar a un acuerdo, incluso aunque existía la medida de protección, mediante audiencias separadas,
exacto. Cuestiones que se resolvió en un mes, cosas que en familia quizás una audiencia podría, por un régimen provisorio, haber demorado fácilmente 2 o 3 meses en fijarla, O sobre todo un más. Y juzgado además, que y además con todo lo que significa todo, lo que significa todo esto estamos hablando de algo necesario como los alimentos. Alimentos me dijiste, ¿no es en cierto? este caso era un régimen de comunicación, el padre estaba Bueno, impedido de ver a su igual, hijo, pero bueno, lo igual, mismo, se igual reunió de una grave para urgencia los chicos. porque Los chicos son los exacto, afectados. Nosotros siempre les exacto, planteamos a ellos que acá en esto tienen que mirar ellos que tienen un interés en común que son los chicos. Entonces, más allá de su conflicto personal, es el interés común de los chicos. Entonces, esto, lo que como nosotros podemos hacer por las características de la mediación penal, podemos hacer audiencias por separado, como les dije, y no hacerlo, juntarlos y hacer el acuerdo yendo y viniendo con uno y otro, cosa que no se hace en familia, ¿sí? Entonces, podemos hacerlo y podemos solucionar ese conflicto y mucho más rápido. Y estamos, exacto. Y lo último, que incluso tuvo también beneficios respecto a lo que nuestro cliente pretendía, porque él lo que quería era castigo. Simplemente que se la sancionara penalmente. Bueno, no se llegó siquiera a una imputación, nuestro cliente quedó satisfecho con esa resolución. Entonces se resolvió tanto la cuestión penal como de familia, al menos provisoriamente, pero en menos de un mes. Cintia, qué bueno lo que estás contando. Bueno, esto para que vean lo claro que es y cuánto resuelve, no es solo el tema penal, porque muchas veces viene, por eso digo, lo que es tratar el conflicto, como lo dicen el sistema acusatorio, o tratar la infracción como es el sistema tradicional de legalidad, ¿no? Entonces, aquí tratás el conflicto y el conflicto va con todo el paquete. Profe, Sí. no sé de dónde se levanta la mano, no estoy acostumbrada con Zoom, pero No, no. quería comentar algo similar, que es un poco lo que decía ayer, que en el trabajo clínico que hago con familias, hace poco me pasó también una niña en medio de una disputa donde la madre se contacta conmigo, la abogada, porque iba a iniciar, en este caso la niña estaba con el padre, iba a iniciar una demanda por impedimento de contacto. Y ambas abogadas pidiéndome, bueno, cosas, informes, 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 informes. Entonces dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Doctora tanto, las espero en mi consultorio que quiero charlar con ambas. Y se generó ahí en el espacio de consultorio Qué que bueno. accedieron porque yo les solicité por una cuestión de salud mental de la niña, pero sentándonos las tres, algo que ellas nunca habían podido concretar entre ellas, solicitándoles desde el espacio de salud mental y demás, se llegó a un acuerdo interno muy beneficioso para las partes y de hecho, ahí es como que les hice caer que el interés superior estaba sobre la niña y no sobre cada una de sus clientes, digamos. Y la verdad que fue muy bueno. Ahí dije, qué importante, porque yo otras veces era como responder solamente informes y no ponerme desde este otro lado, decir, bueno, quizás Yo eh, puedo solucionarlo. claro, poner de acuerdo a esas partes desde un rol un poco terapéutico, pero a la vez también con otra mirada, y la verdad que eso estuvo muy bueno. Hiciste una mediación, sin ninguna duda que hiciste una mediación. Y es increíble cuando las partes se sientan a poder hablar, ya sea por separado, pero se sientan juntas o como sea, cómo se puede realmente solucionar un montón de cosas y no seguir con esa guerra que normalmente pasa en este tema de familia, es tremendo, es tremendo. Qué bueno, la verdad que las dos experiencias que me cuentan es buenísimo y sirven también para que los compañeros vean cómo es lo que es cuando hablamos de conflicto y no solo de la infracción y del que el castigo que estoy buscando en tema penal que no resuelve el conflicto. Y menos en este caso que estamos hablando de niños en el medio. Buenísimo, Belén. Laura, has levantado la mano. Sí, de nuevo, la guardiana de las conexiones, disculpen, Sí. pero Mariana Richato me dice que otra vez no se puede conectar. Ya está, ya la está entrando. Está entrando. Ah, bueno, gracias. Pero está bien que me avises porque por ahí no lo miro, pero sí, ahí ya está entrando, ya le había Bueno, dado entrada. está ¿Sí? bien, gracias. Vos seguís con el tema de guardián esa porque así no tenemos problema. Hay Así que que decirle a Risato que está pague nominada. internet. ¿Cómo? Hay que decirle a Risato que pague internet. De estar colgado tiene sus costos. Eh,
Bueno, pero vieron que es increíble. Bueno, el tema laboral ocurre lo mismo porque vuelvo a decirle, entonces como llegan, cuando empezamos a preguntarle nosotros nos damos cuenta que hay un problema, que ha habido un problema laboral, ¿sí? Cualquiera sea de cualquier tipo. Y entonces lo que se pretende es el castigo, ¿m? El castigo por otro lado, la presión por otro lado. Cuando es esto, bueno, entonces hablamos y bueno, pero ¿cuál sería? Porque lo que plantean es decir, yo lo que quiero es una indemnización. ¿Qué es lo que quiere usted para arreglar esto? Y quiero una indemnización. ¿En qué tema? En el tema laboral. ¿En qué expediente? Entonces, bueno, ahí es como hacemos, buscamos las cosas para poder juntarlas. Acá han accedido a la espera a ver, pero son personas que están entrando ahora. Están llegando y las vamos admitiendo ahí. Pero, Laura, vos me vas diciendo, ¿eh? Estás nominada. Perfecto. Entonces, es increíble porque vuelvo a decirles, por ejemplo, con el tema de los accidentes de tránsito, hay cantidades, que es, bueno, lesiones culposas, homicidios culposos o dolosos, bueno, montones de casos donde lo que nosotros hacemos es explicarles, porque por supuesto que nadie va a arreglar el tema penal hasta que no le solucionen el tema de la indemnización que buscan. No lo van a arreglar. Entonces, lo que hacemos en esto, fíjense lo que hacemos, en vez de decir, bueno, es no mediable o se considera no mediable, las partes deciden, acá dos personas acceden también, admitir. No sé por qué Mariana y Viviana ya estaban. No, están entrando de nuevo. Bueno, y entonces lo que hacemos en ese caso es plantearle, decirle al abogado normalmente, que, doctor, ¿por qué no se fija cada uno, incluso en el caso de las partes, que cada uno vaya y pregunte en su compañía de seguro? Porque nosotros no podemos citar a la compañía de seguro porque estamos en un tema penal. Entonces, normalmente el tema penal es absolutamente subjetivo. Entonces, bueno, lo que le pedimos que vayan y hablen a ver si está, qué es lo que, en qué está trabado el tema del seguro, en el caso que haya seguro, y que incluso nos den el teléfono del seguro a los efectos de contarles cómo es y que lo traigan ellos a mediación penal al seguro. Entonces lo traen ellos al seguro y podemos llegar a que hagan más rápidamente todo esto, como ya ven que existe, pues el seguro espera a ver si hay el tema judicial y todo lo demás, pero como ya ven que está judicializado, aunque estemos en sede penal, terminan arreglando, ¿sí? Y mucho más rápido que si tuvieran que hacer todo el tema civil, todo el tema civil, todo lo que significa y sobre todo lo que demora. Así que en este caso también lo hacemos de esa manera. Pero no hacemos el tema de la burocracia, decir, bueno, no es posible, no. Y arreglamos muchísimas cosas así, llamando por teléfono, explicándoles, y es increíble. Entonces ahí sí, juntarse e ir hablando parte por parte para poder acelerar y que se puedan arreglar. Mientras tanto, bueno, las partes se comprometen a hablar con esos acuerdos provisorios que les digo, se comprometen a hablar con la compañía de seguro y acelerar el procedimiento administrativo que ya cuentan que ha empezado, bueno, y todo este tipo de cosas. Vuelvo a decirles, quiero que quede claro que es el tema de cuando nosotros hablamos de conflicto y no de infracción. ¿Sí? Entonces, ahí esto para nosotros es una sola cosa, no es un expediente. Hay otros casos en que, bueno, no ocurre esto y no quieren saber nada y quieren ir a decir, no, bueno, es una amenaza, yo quiero esto que realmente la justicia, que siga el proceso judicial y quiero que tenga un castigo. Bueno, eso es una decisión de la parte, absolutamente. Hemos dicho que solamente es un consentimiento informado y es decisión absolutamente de la parte, de cada una de las partes. Bueno, vamos a ver qué hay, los tipos de reparación que nosotros tenemos a las víctimas de delitos en mediación penal. A ver qué tipos de reparación, por ejemplo, pueden existir. Y acá tenemos lo que decimos, es la reparación versus represión, lo que es la mediación penal y el sistema tradicional. Y que con esto se va revalorizando lo que es los derechos de la víctima, que decíamos nosotros que se deja de lado, que se la tiene como testigo, si quiere participar, participa como querellante, y si no, no. Y esto también tiene una resolución de Naciones Unidas que declara los principios fundamentales de justicia para las víctimas. Establece qué es lo que se entiende por víctimas,
que esto, bueno, ya ustedes lo conocen, pero que es por víctimas a aquellas personas que han sufrido daños, incluidos lesiones físicas, mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera, menoscabo sustancial en sus derechos fundamentales, y como consecuencia ya sabemos de delitos que pueden ser por acción o por omisión, de acuerdo a la ley penal. Entonces vamos a decir que en este caso, la víctima tiene el derecho, volvemos a decir y recordarlo de ayer, que la víctima está recuperando la titularidad de su conflicto, no del Estado. Si la víctima quiere que si el Estado siga, es una cosa. Pero si no, tiene el derecho a resolver su propio conflicto, a participar en la resolución de su propio conflicto. Acá vienen 2 compañeros más que están accediendo. Porque Mariana Risato y Mariana Invitado. ¿Puede entrar, Mariana? ¿Está diciendo algo por teléfono, Laura? ¿O no? Sí, está complicada porque se le corta cada rato. Pero Eso eso es pasa, un no sé problema de si su internet. probablemente sí. Eso Que es lo borre, que que no está vaya, que no pensando. ponga la cámara, que apague la cámara. A Una ver, cosa es ahora le digo. que apague la cámara y que trate de que no esté conectado ninguna otra Ahí está, ahí está. computadora. Ahí está, ¿No? Juan. Ahora le Habla, pero mandale un mensajito que corte, que deje, que no se vea la cámara, que le quita mucha fuerza del sí, tema internet y que no esté conectada a otras cosas internet en la casa. claro, eso voy a hacer. Eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Así como pagar la cuota mensual. No, es que a veces se prenden, hay varias máquinas en la casa y están prendidas también usando internet. Y bueno, y ahí está, hay que dividir, lo que entra a internet es uno solo para toda la casa. Ya ahí entró, ahí entró. Bien, Mariana, estamos felices de que haya entrado. Bien, entonces, acá lo que decíamos entonces, como recupera este derecho la víctima decimos tiene el derecho natural, que se le ha desconocido durante siglos, de conocer qué motivo. ¿Se acuerdan que les decía yo que es una de las cosas que primero preguntan, el motivo que llevó al ofensor a damnificarlo? De preguntarle y manifestarle a contarle también las consecuencias que sufrió los sentimientos por ella. Cuando contábamos ayer lo de la chica esta, que los ataques de pánico que tenía, la angustia que tenía frente a esta situación, y bueno, y la otra persona lo había dado porque le había dado, tenía un arranque de ira o de no sé qué, y se olvidó. Jamás imaginó. Entonces, que la víctima le pueda contar, cuando aceptan juntarse, y le pueda contar lo que sufrió, o que uno le pueda contar en el caso que no quieran juntarse, qué consecuencias tuvo su accionar, es muy importante, porque también es para el infractor o para el ofensor decir, bueno, lo que he provocado, ya sé por qué tengo denuncias y todo esto, que he provocado algo más que un tema legal, ¿sí? Psíquicamente, etcétera. Entonces, esta afirmación no implica que sea siempre posible, como les digo, el acercamiento entre ofensor y ofendido. Hay casos que no son mediables, ya sea por la materia o bien porque las personas no quieren llegar a un acuerdo, ¿sí? Una persona de yo quiero que me declaren inocente y yo voy a pelear por eso, el ofensor, y la otra, la víctima, yo quiero que se castigue. Siempre se debe hacer prevalecer, siempre decimos nosotros, el tema de la comunicación y que la víctima pueda recibir y que una persona pueda, si así lo quiere el ofensor, es pedir disculpas, que es increíble lo que sucede cuando piden disculpas. Y siempre lo que hacemos es decir, bueno, a ver, si la otra parte pide disculpas, decirle, preguntarle a la víctima, ¿aceptás las disculpas que está ofreciendo tal señor? Porque es muy importante, porque si el otro pide disculpas y no dice nada, la víctima se queda callada, es como que no se cerrara el círculo. Cuando dice acepto, ¿sí?, las disculpas, no es solo firmar el acuerdo, sino que quede eso terminado porque aceptó. Por eso es recibir, es pedir disculpas y que la otra parte las acepte, en el caso de que sea así. Entonces ahí se pauta un sistema como de compensación del daño sufrido. Y nos ha pasado un montón de veces que cuando piden perdón, es tan fuerte el hecho de poner la cara y pedir disculpas, de hacerse cargo de lo que ha hecho, que muchas veces decían, bueno, yo quiero tal dinero, tal cosa, tal para poder sentirme indemnizada con el enojo que tiene. Y cuando pasa esto, como les dije con el tema de la chica,
que decían, bueno, estaba dispuesto a pagarle y todo, y dice la chica, a mí lo que me importa es que no voy a tener más miedo. Entonces, hay cosas, y ese tema del pedido de disculpas es increíblemente sanador cuando se dan de verdad, ¿m? No para zafarse, sino de verdad. Por eso es que recuerden que nosotros tenemos el seguimiento, porque vos podés decir ahí que le pedí disculpas, pero volvés a reiterarlo. Cuando está en el acuerdo estás comprometido que no, si lo volvés a reiterar, se te va a caer el acuerdo y se terminó la posibilidad de la mediación. ¿M? Por eso es tan importante el seguimiento. Bueno, decíamos nosotros, antes de todo esto dijimos tipos de reparación. Entonces, vamos a ver tipos de reparación que podemos establecer en el tema de la mediación penal. Bueno, tenemos la restitución, la reparación o indemnización, servicios a la comunidad, rehabilitación de derechos, asistencia a las víctimas. Entonces vamos a ver, por ejemplo, en la restitución, cuando se le devuelven los bienes que se le quitaron a la víctima, em, eso es increíble cómo pacifica. Van a tener después un caso que les voy a dar donde le roban a una persona, le roban, el caso de los motochorros que se llama, que le roba un portafolio. En el portafolio había una notebook donde una persona que viene siguiendo una desaparición de un familiar y viene siguiendo y tiene todos los antecedentes para seguir los famosos casos de desaparición forzada que todavía se siguen buscando a nietos, a cosas. Tenía un montón de información ahí y lo que más le dolía no era el valor de la computadora, ya lo van a ver ustedes porque se los dejo para que lo vean después. Y van a decidir después con la doctora Fontemachi qué trabajo van a hacer con eso. Yo les voy a dar los casos. La doctora Fontemachi me decía que ella quería hacer el tema de los prácticos para que no se superpusieran. Entonces yo le voy a dar los casos. Y en ese caso, fíjense que él lo que quería que le restituyeran esa notebook, porque lo que necesita es lo que está dentro. No le sirve que le paguen otra notebook a ese caso. Eso no, habría una reparación integral en ese caso. Hay un interés. También nos pasó con unos viejitos que tenían a sus hijos en España, habían ido de vacaciones y tenían todas las fotos habían puesto para no perderlas en el celular, la habían puesto en la computadora. Y entran a robar a la casa y se llevan esa computadora. Y lo que decían ellos, a nosotros nos interesa son las fotos de la familia nuestra, de nuestros hijos que se han ido a vivir a España y nuestros nietos que están allá. Entonces, el tema de que haya una restitución y decirle, bueno, a ver si se puede restituir, como no están en un juicio penal, los ofensores que se han llevado, los dueños de lo ajeno que se han llevado esto, nos piden a veces cuarto intermedio y decir, bueno, déjeme que vea a ver si lo podemos encontrar, porque sabe que puede terminarse el tema ahí. Si van a un castigo, nunca van a recuperar esto que estamos diciendo que tiene mucho más valor. Por ejemplo, cuando digo de valor afectivo, recuerdo, ¿sí? En una situación. Porque le roban un auto y bueno, tiene seguro, el seguro se lo va a reponer, pero estas cosas no tienen reposición, por ejemplo. Por ejemplo, reparación o indemnización es el pago de los daños o pérdidas que pueden haber subido porque hay de acuerdo a lo que ha ocurrido, se puede reparar. Bueno, sería factible que se pueda reparar, pero si no se puede reparar, que por lo menos se entregue un igual o una indemnización. ¿Qué nos ha pasado también muchas veces con esto? Que dice, bueno, yo no tengo para comprar, supóngase también el tema de las computadoras, de las notebooks, es tremendo con esto de los robos. Entonces nos dice, bueno, ya por supuesto que la vendieron, no está más, desapareció en muchos casos. Y entonces lo que dicen, no hay una cosa tan de recuerdo como ha habido en estos casos. Y entonces dicen, bueno, ¿qué opción les damos nosotros? Por ejemplo, decir, bueno, está bien, no tienen la plata para comprar, valen tanto ahora. Nos fijamos en las casas de venta de esto, valen tanto. Yo no tengo esa plata nunca. Bueno, a ver, ¿qué posibilidad hay de que tu familia, ustedes, alguno, les pueda sacar una cuenta en alguna de las casas donde venden las notebooks, que se las dan en crédito? Y la saquen en crédito y acá la entregan, pero tiene que venir con factura. Siempre pedimos que venga con factura, porque lo que no pretendemos es que se solucione una mediación donde se robó algo, que vuelvan a robar algo para traerlo a mediación. ¿Se entiende lo que digo? O sea, le robaron
le robaron, digo, una computadora a una persona y lo que queremos para que arregle, porque ha llegado a una situación, bueno, tiene que arreglar y si no, no hay acuerdo para dar por extinguida la acción penal. Es decir, si le decimos, bueno, traiga una notebook de iguales características de todo esto para poder arreglar. Y si va y la roba de nuevo, entonces no podemos permitir una cosa así. Entonces siempre le decimos, bueno, en este caso usted tiene, la única manera es que traiga una factura, ¿sí? ¿Para qué? Decimos, bueno, entonces ahí van pagando. Hemos arreglado muchos casos así que van pagando en cuotas, ¿sí? Recuerden que yo les digo que hace casi 17 años haciendo esto, bueno, ahora estuvieron suspendidas las cuotas, pero normalmente las cuotas funcionaban perfectamente en las casas donde vendían esto, cualquier casa de esta. Entonces, traían el tema y preguntaban a ver qué computadora había una similar que era esta, porque ya esa no venía, y pagaban, pedían una cosa y ya no nos despreocupamos nosotros del tema del pago. No es pagarle, venir y pagarle y que la otra no, que la otra persona tiene inmediatamente la computadora y ellos se dediquen a pagarla el tiempo que sea. Cualquier cosa que tenga que ser restituida, por ejemplo. Pero siempre, recuerden esto, es pidiendo una factura. No seamos nosotros el motivo de que vuelvan a hacer un hecho y sea fantástico. Ah, bueno, la robé, vuelvo a robar otra y vamos andando. Bueno, otra es que muchas dicen, no, yo no quiero nada para mí, pero sí quiero que preste servicio a la comunidad. Quiero que preste servicio a la comunidad. Normalmente la víctima dice, bueno, quiero que, por ejemplo, tiene relación con algo, quiero que, les comentaba ayer, que entreguen en el geriátrico tales mercaderías, que entreguen hasta tal suma en mercaderías, que entreguen en hogarcitos, en distintos lugares que tengan distintos servicios. O que vayan a prestar el servicio en caso de no tener dinero. Es decir, bueno, van a prestar servicios ahí. ¿Qué van a hacer? Van a limpiar, van a todo lo que les pidan. ¿Y cómo hacemos con esto? Siempre como hacemos el seguimiento, lo que hacemos es comunicarnos con la entidad, decirles lo que está ocurriendo y decirles que tienen que ir diciéndonos que si va a cumplir, si cumplió o no cumplió, desde la entidad. Desde la entidad nos tienen que decir que sí. Otra cosa que ha dado mucho resultado y que es muy bueno es el tema sobre todo en el tema de mediación juvenil, lo hemos hecho muchas veces, y para mayores también. Yo doy clase, por ejemplo, en la UTN, les doy la parte legal a los ingenieros civiles, los ingenieros que se reciben todo lo que es la parte de pericia, la parte de contratos, de licitaciones. Entonces, ahí me entero, ¿sí? Ahí me entero que están dando, los otros profesores que son ingenieros, que están preparando, el Colegio de Ingenieros está preparando cursos que siempre hay en muchísimos lugares hay de estos los cursos. Hay que estar atento y hacer nosotros terminamos haciendo una carpeta con esto cursos donde les enseñaban. ¿Por qué? Porque tenían problema con que los albañiles que iban o la gente que iba a trabajar les trabajaba mal. Entonces, hicieron cursos para pintura, cursos para construcción, cursos para electricidad, cursos para esto, para después contratarlos. O sea, los preparaban y ya los contrataban, pero los contrataban preparados por ellos mismos. Entonces, incluso había un chico, me acuerdo una vez, los otros entraron, que les pedía que entraran a prestar servicios, porque ya yéndose con un oficio, si se comprometen en el acuerdo a tener un oficio, y normalmente no tienen por qué robar. Miren lo que ocurre en este caso. El chico tenía tenía 17 años, ellos decían 18 años en adelante, bueno, algo lo reciben, pero les pido por favor que tienen que decirme que hagan una ficha de la asistencia, si realmente está asistiendo y si termina el curso. Entonces era un acuerdo con el seguimiento y que no iba a terminar el seguimiento hasta que terminara el curso, no sé, 8 meses o lo que fuese. Bueno, el tema es que cuando hago seguimiento con posterioridad, termina el curso, le dan el certificado y al tiempo, no sé, pasa 2 años y me encuentro que me golpean la puerta de la oficina. Es uno de este chico que había sido un fractor en su momento y que me contaba que se había ido a España, que un tío lo había llevado a España, que estaba allá y que con el oficio que tenía había ganado un montón de plata, realmente porque contratan a la gente de oficio, ustedes saben, en España, pero muchísimo, y que venía ahora, se había quedado en relación con la gente esta, y que venía ahora a hacer el curso de plomería y volverse después a España. Ese chico no roba más. Entonces, es muy importante el tema de generar también nosotros canales, de decir, bueno, a ver, ¿dónde hay cosas para oficios, para el tema de
de mozos, para el tema de gastronomía, para el tema de lo que fuera, donde cuando con un oficio no vuelven a delinquir, por ejemplo. Ni quiero decirle en el tema de los jóvenes, sobre todo. Bueno, rehabilitación de derechos. Se relaciona con las consecuencias o padecimientos físicos y psicofísicos del delito. Por ejemplo, los que estén comprobados, por supuesto, que traigan las facturas, ¿no? Los tratamientos médicos, gastos de agentes de salud, las secuelas. En este caso, por ejemplo, también hemos tenido casos donde, por ejemplo, quedaban muy afectados, personas que quedaban muy afectados psicológicamente y tenían que hacer un tratamiento psicológico, y el tratamiento psicológico vivían en un lugar que, no sé si ustedes conocen San Rafael, que es en la Villa 25 de Mayo, que queda lejos de acá, queda lejos, a unos cuantos kilómetros, tienen que venir en ómnibus. Entonces, para venir a la psicóloga no tenían plata ni para pagarle a la psicóloga ni para los colectivos. Entonces, ¿cuál era el compromiso? Que les pagara el colectivo, que eso sería rehabilitación de derechos, y le pagara un tratamiento psicológico de tantos meses. Después tenía que venir con, mensualmente o bimestralmente, venir con el informe de la psicóloga hasta que terminaba el tema. O sea, hacerse cargo de esto. De a poco, no es que tuviera que pagar todo de golpe, sino que iba haciéndose cargo de esto. Bueno, y la asistencia a las víctimas, también estamos hablando de lo mismo, material, médica, psicológica y social. Fíjense lo que está en negrillas al final, que dice: la reparación de los efectos está bajo responsabilidad del ofensor. El Estado va a asistir a las víctimas en principio, para lo urgente, pero el tema es que repare los efectos. Muchos van al hospital, pero después traen el tema de los medicamentos que han tenido que comprar, las rehabilitaciones que han tenido que hacer para poder hacerlo. Muchos dicen, bueno, frente a esta situación yo no le pido nada, no le pido que me dé indemnización, sino que me paguen los remedios, no pido otra cosa, que me paguen los remedios y el taxi con el cual me tengo que mover, para personas mayores, por ejemplo, que han tenido este tipo de cosas. Entonces, fíjense, hay cantidad de formas de poder reparar. No hay una sola que tengan que venir con la plata. Acuérdense que decía, ya vamos a ver la declaración esta, de Naciones Unidas, como habla de que sea una reparación posible, porque si no, lo que decimos, solamente las personas que tuviesen dinero, que fueran ricas, podrían realmente reparar y salir entonces con la extinción de la acción penal. Ya lo vamos a ver esto enseguida. Bueno, la pretensión punitiva del Estado siempre va a subsistir cuando no prospera la mediación, porque, bueno, no fue mediable, no aceptaron la mediación, o cuando se incumple el acuerdo. Ahí la pretensión punitiva del Estado continúa. No va a continuar, no le va a agravar la situación que haya estado. Acuérdense que decíamos, no agrava la situación, también le dice la normativa internacional de, el ofensor. Y tampoco existe cuando la gente dice, bueno, yo quiero que me levante la denuncia. Viene y dice, yo quiero que me levante la denuncia. Entonces le explicamos nosotros que no existe un levantamiento de denuncia en sede penal. Lo que existe es que hagan una solución de conflicto. ¿Y cómo es la solución de conflicto? Bueno, es la mediación penal. A ver cómo vamos a hacer, qué es lo que necesita la víctima para sentirse realmente restaurada en alguna manera con respecto a esto. Pues si no, viene y dice, no, bueno, quiero que me levante la denuncia. Así a secas. Tampoco es un procedimiento aplicable a todos los casos, eso se los vengo diciendo desde ya. Y esto es muy importante. Dicen, no se trata de un mecanismo ni en el que negociamos penas, como es en otras de las situaciones de principio de oportunidad, no negociamos penas, no se busca obtener impunidad de ninguna manera, no se agrava la situación de los involucrados, y tampoco, como decimos, es un procedimiento aplicable en todos los casos. Cuando les cuento yo que la víctima dice, bueno, pero esto al principio cuando llegan, incluso el ofensor, bueno, sabe que es bueno, pero no sabe por qué. Y cuando uno les explica a la víctima cuáles son todas las posibilidades y que incluso puede empezar a hacerlo y en cualquier momento puede darlo de baja. Es decir, bueno, hasta acá llegué y no quiero seguir. No quiero seguir. Entonces, cuando ve que no tiene nada que perder, porque realmente no tiene nada que perder, está protegida, podría encontrar una solución que no se la va a dar la justicia, salvo que lo que quiera obtener es el castigo. Si quiera obtener el castigo, que es absolutamente, absolutamente legítimo, ¿no? Entonces, cuando hacemos esto, es increíble cuando ven que realmente no, que a veces no se tienen que ni siquiera encontrar, o que si les pueden hablar con ellos, que quieren hablar con ellos y quieren encontrarse con ellos, y cuáles son las reglas que ponemos nosotros, que ponemos reglas que ya las vamos a ver en otra, donde les he dicho cuáles son las reglas que nosotros ponemos para poder hacer una audiencia conjunta. No la vamos a mezclar en esta hora.
¿Quién puede solicitar la mediación penal? Y bueno, el representante del Ministerio Público Fiscal de oficio, el juez que entiende en la causa, pedido del imputado, pedido del denunciante o víctima del hecho. En cualquiera de las partes lo puede solicitar. Hasta el inicio del debate en Mendoza, que es lo que le digo, cuando llega ya a última instancia, solamente lo que habíamos acordado con los magistrados es que fuera inmediato, o sea, que fuera entre no más de 48 horas, tuviesen la audiencia el ofensor y que dijera qué es lo que proponía realmente para arreglar. Y después se le transmite a la víctima para no revictimizarlo. Pero que la solución tenía que ser ahí porque no podía ser una medida dilatoria el tema de pedir la mediación penal. Eso no se admite de ninguna manera. Bien, ¿qué delitos han sido tratados, por ejemplo? Acuerdos desde el 28 de septiembre del 2007. ¿Qué causas han sido mediadas? Bueno, las lesiones de todo tipo, leves calificadas, culposas graves, lesiones recíprocas, averiguación lesiones. La agresión, los del ciberbullying, es increíble la cantidad de casos que tenemos con el tema de las redes. Increíble los que tenemos. El bullying, tenemos casos de bullying propiamente dicho y el ciberbullying a través de las redes. Y todos los otros delitos que vienen a través de las redes. Averiguación daño agravado, coacción, la coacción simple, coacción agravada, amenazas, las distintas amenazas leves, graves, las averiguaciones, amenazas con arma blanca, portación ilegal de arma, abuso de arma, averiguación, usurpación, que esto es lo que les decía yo, por ejemplo, el caso de que estamos averiguando el tema de la usurpación y vemos que lo que falta es la declaratoria de herederos para ver si realmente hay una usurpación o no la hay. Em, ¿Laura? ¿Laura? En el delito de portación, ¿con quién se hace la mediación? ¿Quién es la otra parte de la mediación? En la aportación ilegal de arma depende en qué, por ejemplo, normalmente está en una causa donde lo han violación de domicilio y estaba aportando el tema de las armas, entonces tiene la violación de domicilio más la aportación ilegal de armas, por ejemplo. O también lo han hecho, que lo han Claro, encontrado en la calle, entonces ¿a quién llamamos? Es el representante de la policía. El representante de la policía viene a efectos cuando ha hecho una denuncia a la policía también. Y hay algo que es muy importante también que nos pasó en un caso, que es por ejemplo en el caso acá que estamos hablando de daño, nos pasó en un caso acá hace unos años que, fíjense, y para decirles qué es lo que nos enseñó a nosotros el fiscal, un fiscal penal de menores nos enseñó esto. Porque acá aprendemos todos, vuelvo a decir, cuando estamos involucrados así como equipo es increíble. Ocurre que ustedes conocen el Valle Grande acá, donde hay una presa con un lugar muy bonito, realmente con parque, con todo muy, muy, muy lindo en San Rafael. Voy a hacer agencia de turismo. Bueno, el tema es que va una familia, están ahí pasando el día y hay una tormenta eléctrica y un rayo cae sobre uno de los chicos de la familia, un chico grande de la familia. Bueno, llaman la ambulancia, Valle Grande está a unos kilómetros de acá, llaman la ambulancia, la traen al hospital Chestakov, que es el hospital regional, llaman la ambulancia, bueno, el chico, primero llegan, bueno, desesperada la familia, viene la hermana, los padres, y el chico fallece porque realmente le cae el rayo, lo destroza. Bueno, empieza a patear y a romper los vidrios de la guardia del hospital. Rompe los vidrios, las patadas de la desesperación, rompe los vidrios. Entonces, bueno, llamo al fiscal penal de menores que lo había enviado y le digo, lo que pasa es que lo habían matado, como explicándole al fiscal qué es lo que había pasado, cuando le pregunto, lo que pasa es que le había caído un rayo al hermano, es terrible la situación de todo esto, ¿y qué me contestó el fiscal y qué aprendí ese día? Me dice, no importa cuál es la situación, siempre que haya daños a los bienes del Estado, tienen que reparar. La víctima es el Estado, somos todos. Entonces, siempre tienen que reparar. Entonces, ahí van a tener que comprar el virus, porque no tienen la culpa ni los médicos, ni el hospital, ni hicieron lo que pusieron. Fue un caso fortuito. Sí, fue un caso fortuito. Entonces, pero no pueden de ninguna manera que cada tanto tienen los vidrios rotos en el hospital. De esta manera, bueno, se entendió, se explicó
y lo pagaron el vidrio. O sea, como ya lo habían puesto, claro, el hospital ya lo había puesto, lo que dijeron es que lo podían pagar en cuotas. Por supuesto, entonces el acuerdo va a decir que las cuotas se van a pagar los días tales, tales y tales, se pagan, bueno, así fue, se paga y normalmente empezamos a descubrir que también que cuando decimos que se pague en mediación, el efecto es más, es más efectivo, vaya la redundancia. Es más efectivo, mucho más efectivo. Entonces, ahí siempre hacemos que cuando tienen que pagar en mediación, llamamos a la otra parte, sabe qué día hemos dicho que tienen que venir a pagar y la otra parte lo sabe. Decimos nosotros que nosotros no tenemos caja de seguridad ni mucho menos, tienen que retirarlo en el mismo día la víctima. Entonces, el representante del hospital venía ese día, lo llamábamos por teléfono, el tribunal está enfrente justamente del hospital, se cruzaba y buscaba la parte y firmaba el recibo. Nosotros, o sea, no podemos quedarnos con el dinero. Y cuando son las otras partes, también siempre decimos, ¿qué día va a venir? Díganos antes para que nosotros podamos avisarle a la otra parte que lo venga a buscar. A veces cuando no se quieren juntar, es decir, bueno, usted lo deja acá, el recibo está hecho, pero tiene que esperar que Romina quiere entrar. Tenemos que esperar que lo firme la parte que lo recibe. Y lo viene a buscar enseguida, sí, me viene a buscar enseguida, lo vengo a buscar mañana. Pero es mucho más efectivo, es increíble, no sé, lo que tienen que venir a pagar ahí, a veces lo que no hacen en otro lugar, ahí lo hacen. Bueno, otro caso, usurpación. Perdón, Sí, profe, perdón, que no sé dónde está la manito. si no importa, con que me digan el profe ya está, listo, o me Bueno, llaman ya no, está. ¿sabe qué? Que me quedó resonando el tema de la aportación, porque en realidad hay una resolución de procuración en la cual si hay armas involucradas, portación, tenencia, robo, no hay Sí. posibilidad de hacer mediación ni conciliación. No, no, Y a su vez, la perdón, resolución lo que dice, ¿sí? Es la conciliación, está hablando de la conciliación, donde dice también que, por ejemplo, las cuotas no pueden ser más de 4. Y nosotros en mediación dependemos de la corte, entonces no nos rige esa bien, resolución. bien, Esa si pero querés la puedo dejar, sí. bueno, pero también la política criminal actual es mandar al penal y detener en casos de deportación y de tenencia, aún sin antecedentes, aún con un domicilio constatado, aún sin condenas. Sí o sí se los manda al penal. Sí, pero nosotros hacemos la mediación también con los que están en el penal, Detenidos. ¿sí? Están detenidos, los hacemos, Ujú. los traen, ¿m? Nos lo traen, vienen los penitenciarios, que todo un tema también. Viene el penitenciario, Para nosotros también. sí, todo un tema. Vieron que vienen con todos, los traen esposados, vienen, bueno. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que al menos Gracias. a mí me pasa? No, al contrario, porque está muy bueno, porque no hay que confundir. Cuando llega la comediadora con la que he trabajado muchísimos años, es la doctora Viñardi, em, me dice un día, mira, nos han llegado la resolución, esta resolución que vos decís, por ejemplo, dice que hasta en 4 cuotas pueden admitirlo. Nosotros lo admitimos a veces, la gente que no tiene plata, a veces paga en un año, hombre, tenemos el seguimiento en ese tiempo, ¿sí? Entonces, a ver, Ana María, te hago una sí. consulta. Si está privado de libertad y median, ¿recupera la libertad? Depende, eso va a depender del fiscal. Nosotros hacemos el acuerdo y se lo enviamos Entonces, al ¿para qué fiscal. va a mediar si no No, recupera pero la la libertad? recuperan, si admiten el acuerdo la van a, depende qué gravedad tenga, la recuperan. Sí, depende qué Suponte gravedad que no tenga. sea grave, Porque a pero está veces, privado de pero es libertad. que a veces están privados de libertad por otra causa. Entonces arreglan esta, pero por la otra causa siguen privados de libertad. No, no, suponte que sea es por esta sola causa Sí. y está privado de libertad y median, ¿recupera la libertad? Sí, el fiscal lo decide, sí, lo de recuperar libertad, que normalmente es que sí. Normalmente es que sí, si no es un hecho grave, vuelvo a decir, porque el fiscal puede decir que no acepta la mediación. Una sola vez lo dijeron en la Cámara, que realmente me pareció a mí que tenían toda la razón, yo no quería hacer esa mediación, ya pues se las contaré después, para que no nos vayamos vamos, cuando vienen los penitenciarios que los traen esposados y vienen los penitenciarios, entonces cuando van a entrar, quieren entrar los penitenciarios. Entonces yo les digo que no pueden entrar porque tenemos la confidencialidad y por lo tanto no pueden entrar, pero doctora, es su seguridad, bueno, yo me es el oficio que he elegido y por lo tanto no voy a
De ninguna manera, bueno, son los riesgos que corre cada uno, como el riesgo que corren los médicos, el riesgo que corren los otros. Le digo, ustedes pueden quedarse en la puerta del otro lado de la puerta, pero no pueden entrar. Y por favor les pido que le saquen las esposas. Pido que le saquen las esposas, porque la verdad es que esto es una cuestión mía, personal, cada uno verá, pero yo no puedo mediar con alguien que esté esposado. No puedo, no lo puedo hacer, es más fuerte que yo. Si ese interno te ocasiona una lesión o te mata, el penitenciario pierde el trabajo. Mira, Y no puede, me parece, normal, que intervenir usted en decisiones de seguridad que le bueno, exceden. eso, ¿cómo? ¿Perdón? ¿Perdón? Hay decisiones de seguridad que le exceden a usted en Bueno, su trabajo. eso yo no lo sabía, eso no lo sabía, no lo sabía, de ninguna manera lo sabía. Pero bueno, les cuento cómo he funcionado en 17 años. No me ha pasado, jamás me ha pasado ninguna situación, jamás. Porque además, vuelvo a decir, están los penitenciarios, están atrás de la puerta, ¿sí? Están atrás de la puerta. ¿Y qué nos ha pasado? Además, Que profe, normalmente no ha sido un caso como el que me cuenta Marcelo, sino que están detenidos por otra causa, supóngase que están detenidos por un robo, y lo que vienen es por un tema de problemas entre presos, ¿m? O que tienen problemas con alguien que está usando la casa de ellos, y entonces por problemas que hay que no tienen que ver. No me ha pasado nunca que el caso a juzgar sea por el cual los tiene presos. ¿Sí? Siempre tienen han venido por otros temas, ¿sí? Ahora, les agradezco lo que me cuentan ustedes de esto, yo no lo sabía, no lo sabía. De lo que les digo, se aprende siempre todo esto. Gracias a Dios no me ha pasado nunca nada, pero les digo que es una cuestión que me excede el tema de decir, bueno, primero si tenemos confidencialidad y tienen a 2 personas para atrás, yo no lo puedo aceptar. Y bueno, les tendría que haber dejado las esposas. Bueno, eso no, Ana no María, lo he hecho. pero Sí, a mí, perdón que la interrumpa, a mí es algo que también me genera mucha controversia y de hecho en algún momento algún problema. Yo opino como usted, o sea, opino que no puede perder, o sea, no puede uno hacer una entrevista que es confidencial en presencia de 2 personas más, de ninguna por un manera. lado. Y por otro lado, si está en asistencia con una persona que en ese momento está asistiéndole sus derechos precisamente, Sí, me parece sumamente coactivo. Yo entiendo las cuestiones de seguridad y entiendo que en el marco de algunas audiencias han ocurrido hechos graves, pero me parece que las instancias en donde las personas privadas de libertad tienen entrevistas con sus defensores, o en este caso, en el supuesto de una mediación, debiera avanzarse un poco porque son derechos constitucionales de la persona privada de libertad. y Que esté libre en normalmente, su persona y que tenga derecho a la confidencialidad, porque entonces si no, estos dos derechos se convierten en letra muerta por una cuestión operativa, no bueno, sé. fíjense todas las cosas que se plantean en este tema con las personas privadas de libertad. Siempre en estos casos también le avisamos, si no tiene defensor, que concurra, si tiene defensor, que concurra también, y que también es una garantía, y si no, le avisamos al defensor oficial, ¿sí? Siempre en estos casos. Pero realmente es algo que me supera, no, de ninguna manera es Sí. que quiera violar normas ni nada, no la sabía. Este, mm, Pero sí, cada especialista en su tema, me parece pero está también, bueno que nos Romina. conozcamos todos, que todo esto aprendemos. Por Todos eso Cada nos- espe- mismo, porque cada especialista en su tema, no es lo mismo el ámbito de una audiencia en donde Lo la van a tener persona que se legislar, siente Romina. Van a tener que sojuzgada. legislar. Si vos no podés disponer sobre algo que está ya contemplado en algunas normas y reglamentos. ¿Y Si, como en dice qué Marcelo norma Puerta, está, como dice en qué Marcelo norma, Puerta, perdón, en qué norma si a está vos te, legislado? si a vos te matan, y hay reglamentos que tienen que ver con la seguridad, porque Está ¿por bien, qué pero lo no privan de tienen la, supremacía sobre una ley ¿por constitucional. qué lo Bueno, privan de pero la no libertad a discutamos la entre persona? nosotros, no discutamos entre nosotros, Por vale eso, cada ¿por qué uno lo y yo, privan de la libertad? ta- Si lo ta- privás de la libertad, hay sí. una razón. Esa razón, cuando está privado de la libertad, implica determinado tipo de reglamentos en el tratamiento y demás. Solamente pierde la libertad, es el único ta- derecho que pierde. Bueno, Bueno, está bien, ok, no pero hay una no medida vamos de a discutir seguridad. entre nosotros, no lo sabía, Sí, pero pero después te mata o te hace algo y el de culpable Vos todas, viste lo que viene. pasó, hay bueno. varios casos, ¿eh? Hay varios Hay casos. varios, Por eso mismo digo que yo son sé que era, situaciones yo sé que era un distintas. No, no, riesgo. bueno, pero A mí lo la que me raíz es lo pidieron, mismo. a mí lo que me pidieron cuando lo planteé lo planteé al delegado de la corte acá, que pusiera que nunca lo puse, por cierto,
un timbre debajo de la, del escritorio, de la mesa. Del escritorio, claro. Que tuviese un timbre, nunca lo Sí. puso. Y por supuesto que está la guardia, desde ya que está la guardia del tribunal. Al estar en Sí. tribunales también es otra protección. Como decíamos la otra vez, si estaba que pasaba, si estaba por los expedientes, pero también en este caso no tienen manera de salir. Las puertas están todas tienen guardias de los dos lados. Pero no lo sabía y les agradezco esto. Han Eh, saltado un Ana, primer, Ana segundo María, piso hacer, acá, doctora. hacer las entrevistas por Meet o por bueno, y virtuales no, después no, empezamos a hacer, cuando empezamos después de la pandemia, yo creo que la pandemia nos enseñó mucho. Después de la pandemia, lo que solicitamos es esto, para que no tuviera que trasladarse los penitenciarios, traerlo, levantarlo, lo levantan 3 horas antes, venirlo todo eso, que por favor pudiera hacerse por online, por Zoom en ese caso, pero que estuviese su abogado para garantizar también la confidencialidad de la otra parte, porque si van a estar todos escuchando, no me va a decir nada. Entonces, decir que estuviera su abogado o un defensor oficial al lado y estuviese cerrado, ¿sí? O sea, que no, que tuviese los derechos que tiene en la mediación penal, ¿sí? Así que eso fue muy bueno y eso supliría esto, porque realmente yo es algo que no lo puedo soportar, no quisiera violar a nadie, pero esto nos permitió, el online realmente nos permitió cambiar esta situación, incluso cuando hay que hablar con la otra parte está con nosotros y él está con su abogado o el abogado defensor en la otra parte. Entonces, hasta pueden hablar sin riesgo para la víctima, de ninguna manera. Esto también lo usamos con el caso cuando no pueden acercarse, ¿sí? Cuando tienen prohibición de acercamiento, de acercamiento y todo esto, también usamos el online después de la pandemia. Si no, no lo juntábamos de ninguna manera. Bueno. Fíjense el tipo de delitos que les digo, entonces tenemos hasta todo el tipo de usurpación, el de aguas, que cuando doy los cursos en otras provincias o en otros lugares, se ríen cuando digo el de la usurpación de aguas. Bueno, no saben, yo ahí les cuento que para nosotros es un desierto y que el agua sí causa casos, delitos gravísimos, pero gravísimos. Digo, porque es realmente la vida de las personas y la vida, el cultivo, todo es para nosotros y cómo tenemos. Les cuento hasta el sistema constitucional que tenemos nosotros, el Departamento de Irrigación y todo, y lo que significa para nosotros. Voy a cargar la computadora, por las dudas. Bueno, entonces, pero en otros lados no entienden, usurpación de agua les causa gracia. Les aseguro que a nosotros nos causa gracia porque somos lo que somos por los convenios que tenemos con el agua. Bueno, despojo, turbación en la tenencia, la posesión, violación de domicilio, privación ilegítima de libertad, hurto, todos los tipos, simple, agravado, robo, todo agravado, grabado con arma, averiguación con estafa. Las estafas tenemos una cantidad increíble, son de los que más tenemos, son las estafas, los que más tenemos. Y las últimas que se produjeron, ni les cuento, las piramidales y todo lo demás, las estafas es lo que más tenemos. Estafas, amenazas, daño, tenemos estafas muchísimo. Administración fraudulenta, defraudación, también tenemos muchos, defraudación agravada, defraudación por retención indebida, muchísimos casos también. Todo lo que es estafa y defraudaciones es prácticamente la mayoría. Y, ¿Por qué cree, doctora? ¿sí? ¿Por qué cree que los delitos esos económicos son los que más arreglos hacen? Es porque hay una cantidad impresionante, es increíble cómo ¿Pero no cree que lo beneficia el sistema a los multiplicado. delincuentes económicos? Se ha multiplicado. Vuelvo a decirles, depende de la víctima que diga que sí o que no, ¿sí? Depende de la víctima y depende de que no tenga, por ejemplo, los delitos que son estos que son reiterativos, nosotros no lo Pero, admitimos. por ejemplo, a nosotros nos pasa mucho con los gitanos, que van mucho a solución de conflictos. Los Y resulta gitanos, que los gitanos tienen un poder económico detrás y fuerte, sin embargo fuerte. dicen, mira, tengo 10 nada más para arreglar los 1000 que me gané a tantas personas. Bueno, ahí tiene que decir, nosotros vamos a ver después lo que es la diferencia entre la conciliación y la mediación. La Sí, conciliación, ¿sí? En la conciliación se hacen propuestas de solución. Y normalmente la víctima, bueno, acepta lo que se le propone porque cree que es el sistema. En el caso de la mediación, nosotros no podemos proponerle soluciones.
¿sí? Acá tiene que generar el acuerdo entre las partes. Si la víctima dice que no, es no. Si la víctima no se siente satisfecha, es no. Y vuelve al sistema. Y después, por ejemplo, si fueran los casos, vuelvo a decir, que son reiterativos, reiterantes, que nosotros vemos en los antecedentes, nosotros antes decimos que no. Porque si no, es ese juego. Recuerden lo que yo les dije, cuando yo miro en los antecedentes, si es reiterante, no sirve la mediación penal, porque le sirve al delincuente. Entonces, cuando son reiterantes, que sea reiterante una vez, bueno, sin más, ya directamente nosotros no lo admitimos, porque es hacer el juego, sin duda. Sí. En eso estamos totalmente de acuerdo. Bien. Bueno, tenemos extorsión, averiguación de delito, hecho, la infracción al código de contravenciones. Bueno, el código de contravenciones, acá viene otro tema. Nosotros hacemos mediación en delitos, no en contravenciones. Pero la ley penal de menores nos establece que sí tenemos que tratar nosotros las mediaciones de las contravenciones. Solo las contravenciones en las que nosotros intervenimos es en la de menores. Solamente en esas. Bueno, las infracciones por impedimento de contacto, por incumplimiento de deberes de asistencia familiar, y la 14.346 es el maltrato a los animales. El maltrato a los animales. Desobediencia a orden judicial. Por ejemplo, hay muchas desobediencias a orden judicial cuando hay, por ejemplo, a ver, un segundo que voy a cerrar la puerta. La desobediencia a la orden judicial se da mucho cuando hay restricción de acercamiento, prohibición de acercamiento, y la desobedecen. Entonces, ahí hacen la denuncia y esto es la desobediencia, por ejemplo. Resistencia a la autoridad, el encubrimiento, homicidio culposo. En el homicidio culposo, ustedes van a ver ahí el caso, mañana lo vamos a hablar, se los voy a contar. Ese homicidio culposo se hizo un congreso mundial, siempre se hace todos los años un congreso mundial de mediación, todos los años, distintos lugares. En uno de los congresos, en el 2010, se hace uno congreso mundial de mediación cuando la mediación penal recién empezaba a ir avanzando, y se hace un concurso. En ese congreso se hace un concurso de casos reales, había que decir qué tipo de expediente, qué tipo de juzgado, que no fuera un invento, y en ese caso habían de familia, laboral, civil y penal. Yo envío este caso porque creo que realmente es muy importante. Hola, nos apareció el colega, bonito. Este caso, bueno, cuando voy a mirar, bueno, obtiene el primer premio del concurso general, por sobre de familia, civil, penal, que lo tienen ustedes, que son sus campanas. Mañana lo vamos a ver específicamente, para ver cosas que uno pensaría que son impensables. La mediación, nunca decidan a priori. Yo lo pongo, tenía solo 5 páginas para redactarlo, el concurso me lo daba, era anónimo, y tenía 5, que es lo que tienen ustedes puesto, es lo que yo presenté, exclusivamente. 5 páginas, y cosas que dan la razón, de alguna manera, al hecho de decir que nunca puede decir uno que a priori es un delito no mediable. ¿Sí? Puede decir un homicidio, ya después cuando les diga las características, a priori no mediable. Salvo que lo que decimos, los reiterantes y todo esto, que por supuesto que sí, que grave conmoción social o esto, que por supuesto que sí. Incendio, sustracción de menores, delitos contra la seguridad del tránsito, los medios de transporte y de comunicación. Este caso, delitos contra la seguridad del transporte, son casos donde cortaron la ruta, donde venían los camiones de YPF y venían la extracción del material y todo, y cortaban la ruta personas de comunidades originarias y otros vivos que también apoyaban en el tema. Eso también vino a mediación. Bueno, por ejemplo, para que vean ustedes la variedad tremenda que hay. Bueno, y acá vamos a ver otro hecho que me importa también que hagamos el razonamiento, que es el tipo de conflictos penales. En el tipo de los conflictos penales, vamos a ver que se distingue entre delitos de mayor o menor cuantía y delitos trascendentes e intrascendentes.
Bueno, nosotros lo que vamos a ver es que para el ofendido, ¿sí? Los delitos son, lo dijimos ayer también, para mí el hecho de que me hayan robado algo, me haya pasado algo, para mí es lo más importante que me ha pasado, la afectación que me causa es tremenda, o sea, de parte de quién es el que define que es de mayor o menor cuantía, trascendente y trascendente. Para los mediadores penales, nosotros no podemos hacer esa diferencia. Tenemos que tratar el caso con la misma expertise, con la misma dedicación y demás, sea cual sea el grado que tenga el delito objetivamente, hablando. Y la teoría de las ventanas rotas, esta teoría de las ventanas rotas es muy importante tenerla en cuenta. La teoría de las ventanas rotas es cuando en Nueva York, con la cantidad de delitos que había hace unos cuantos años, aparece el famoso alcalde Giuliani. ¿Se acuerdan del alcalde Giuliani? Nombra a un asesor para ver cómo van a combatir esa terrible plaga de delitos. Y bueno, y dentro de ellos, el asesor le plantea la teoría de las ventanas rotas, que es decir, cualquier lugar donde haya, por ejemplo, una casa donde hay una ventana rota, al, al otro día, al día siguiente y demás, vamos a tener otras ventanas, otras cosas, vamos a tener gente que se mete al lugar, que va a usurpar el lugar, gente que va a vender drogas en ese lugar, gente que va a producir más daño. Entonces, una cosa que parece chiquita, que parece de menor trascendencia, que es un vidrio roto, va a provocar luego delitos mucho mayores. Entonces, cuando aplica la teoría de las ventanas rotas, inmediatamente se suplantaban, se arreglaban por parte del mismo Estado y se solucionaron, pero cantidades de casos donde se veía que las cuevas de las pandillas, las cuevas donde se vendía droga, las cosas que eran todas se referían a este tipo de casas abandonadas o que estaban arruinadas de alguna manera. Entonces, esto explica esto que decimos, si yo miro eso solo, el vidrio solo, es un delito de menor cuantía o intrascendente, me tengo que dedicar a otra cosa. No, es tan importante como el resto, porque siempre va a provocar un hecho mucho más grave si lo dejo y se va a aumentar. Es muy interesante si la leen, es muy interesante. Bueno, acá está lo que les estaba diciendo yo recién, que para el ofendido todos los delitos son trascendentes, pero no hay delitos insignificantes para quien es damnificado. ¿Qué es damnificado? No puedo decir yo. Si usted considera que su delito es insignificante, no. Para mí, no. Le robaron la mochila, para mí no. Aunque no tenga plata o te haya tenido 10 pesos o lo que pueda sacar de nuevo la tarjeta, pues sacar de nuevo los documentos. Todo acto delictivo afecta en definitiva a la comunidad, aún los de menor cuantía. Por ejemplo, una lesión leve en el tránsito, un accidente de tránsito, y bueno, y da la inseguridad en el tránsito, el problema a la gente que lo vio, etc. El cúmulo de todos estos accidentes que son más pequeños o intrascendentes, que le diríamos, afectan a la percepción que va a tener una comunidad determinada sobre si su vida es segura o no es segura en esa sociedad. Entonces, para nosotros, para los mediadores, nosotros no distinguimos en qué tipo de delitos. Para nosotros entendemos que la persona que viene con su delito, para él es el más importante y para nosotros tiene que ser igual nuestra actitud tanto para uno como para otro. ¿Qué nos va a llevar? Algunos seguramente nos va a llevar muchísimo menos tiempo y el otro nos va a llevar más tiempo. Pero es otro tema, el tiempo que nos lleve. Bueno, esto ya lo dijimos, posible mediación en materia penal y civil en forma conjunta. Reparación o resarcimiento, arreglo en sede civil y arreglo en mediación penal. Es lo que les dije, que hablamos con los dos jueces. O sea, con el juez nuestro no, con el juez civil o el laboral o el familia. Ahí hablamos con él y a los efectos de que enviar acuerdos para que vayan a los dos expedientes. En caso de... y siempre pidiéndole su autorización, que por supuesto nos dice que sí. Bueno, y esto es importante también, después ojalá tengamos tiempo para que yo les pueda mostrar acuerdos, pero en caso que haya una reparación patrimonial, porque a veces hay disculpas, hay, como dijimos, o restitución, o hay trabajo social, o hay determinada cantidad de cosas. Pero cuando hay reparación patrimonial, nosotros ponemos siempre una cláusula dentro del acuerdo que dice esto. Las partes intervinientes en el presente acuerdo expresan que una vez cancelado el monto pactado, no tendrán más nada que reclamarse por el hecho que los ha convocado a mediación. Y ahí normalmente lo ponemos.
ponemos, si, tanto sea civil o penalmente, o laboral o penalmente. Ponemos, no, el hecho que los ha convocado a mediación, no tiene más nada que reclamar. Que esto es lo que reclama también muchas veces y con lo que se queda tranquilo el abogado del ofensor. ¿Mm? Entonces, sabe, y la otra parte sabe que, bueno, que ya está, que se terminó el conflicto, acá se termina, porque hemos tratado las dos cosas. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. En definitiva, la mediación lo que es una gestión diferente del conflicto penal, ¿m? Con otra concepción, otro paradigma, como podemos decir. Se llama una gestión diferente del conflicto penal. Bueno, después van a ver que los casos que vamos a ver, pero vamos a ver mañana, que serán analizados, se han seleccionado en mediaciones penales reales, todo lo que ustedes van a ver son mediaciones penales reales, en las que he intervenido, y para preservar la confidencialidad, los casos están relatados cambiando o anulando los nombres verdaderos y determinados datos. Todos los casos se relatan solo con fines didácticos, que esto sí nos permite la ley, para lograr la comprensión de los resultados obtenidos mediante esta gestión diferente del conflicto penal. Dentro de esto, tengo varios que me interesa que vean. Por ejemplo, bueno, está el homicidio culposo, que ya lo van a ver. La defraudación con tarjeta de crédito, por ejemplo, es un caso que nos ocurre. Puedo mostrarles porque tengo después los antecedentes, me gustaría poder pasárselos, pero es una persona que era, trabajaba en el supermercado, en un supermercado, y después ya dejó de ir a trabajar, tenía la hija muy enferma, la tenía, nosotros vivimos en San Rafael, el Noti, que es un hospital maravilloso de niños que está en la sede de Mendoza. Bueno, su hijita estaba muy enferma, muy pequeña, y estaba en Mendoza, por supuesto, internada en Mendoza hace tiempo. Este chico encuentra una tarjeta de crédito y entonces tiene ya, con lo que cobraba, no hay manera que pudiera recibir, y pasa la tarjeta de crédito y bueno, se hace la denuncia y descubren que es él. Todas las declaraciones, hace la denuncia el señor, y también se presenta el BEA, que era el supermercado BEA. Bueno, tenemos los dos, el dueño de la tarjeta y el supermercado BEA por otro lado. Bueno, el tema es que cuando vamos a ver, yo pido el tema le pido al fiscal que solicite el tema de qué había comprado el dono. Entonces vemos que lo que había comprado era pañales, medio kilo de carne molida, jabón y comida, esos potecitos que se compran para los bebés, que vienen en frasquitos que son para bebé, y leche para bebé. Entonces empiezan a declarar todos los compañeros y explican que él tiene el problema que antes no estaba en el expediente, y cuál era el problema y cuál era la situación. Tan es así que cuando vengo y hablo después con la víctima, que estaba enojadísima, cuando hablo con la víctima y le cuento y le muestro incluso cuáles eran las compras que había hecho el chico, y por supuesto por poco dinero, no era mucho, entonces le digo que cuánto él que está dispuesto a pagarle lo que había sacado este chico, y me contesta el señor, que era un preceptor de una escuela, me dice: no, desde ya que yo no sabía lo que había sucedido, desde ya que no quiero nada, a mí el seguro me pagó todo, así que no quiero nada y espero que que la chiquita se sane. Y no aceptó nada. Y el BEA vino y por supuesto dijo lo mismo con todo lo que decían estos, que iba a levantar la denuncia, que no le iba a quitar el trabajo. Después veo otro caso que comparo yo siempre en los cursos, pero no nos alcanza el tiempo para tanto. Un caso que sucede en España es muy parecido, también con la tarjeta de crédito. Después si nos queda algún tiempo, les voy a mostrar nada más que las imágenes de la, mm, de la prensa, donde está una chica que había encontrado una tarjeta de crédito también en la calle, y con esa tarjeta de crédito estaba en una situación económica malísima con los hijos y demás, y va y compra lo mismo, que esto, alimentos, cosas muy básicas y demás. La descubren, le hacen la denuncia y demás, y bueno, y ahí cuenta cómo realmente ya está por ser el juicio, la audiencia final, y con la posibilidad de pena de prisión. Tan es así que empiezan a decir las asociaciones y todo lo demás, y muchísima gente a pedir por ella,
a los efectos de ver, lo pueden buscar, después si yo le doy los datos lo pueden buscar en la prensa, pero ya con tener que tuvo que pasar por una audiencia ya penal, juzgada y condenada. Después, bueno, llega a otra situación, pero no la diferencia de hacer una mediación penal y no hacerla. Lo otro seguían el principio de legalidad. Bueno, había robado, había usado la tarjeta, sí, pero ¿para qué la había usado? Y realmente la víctima seguramente habría recibido lo mismo que la nuestra, que el seguro lo había pagado. Diferentes casos que he tenido donde lo que se llevan es alcohol, se meten adentro alcohol, o se llevan los paquetes, esos que vienen de jamón que vienen totalmente sellados, y se los meten adentro de la ropa, eso no, estamos hablando de otra cosa. Bueno, Yo, sí, perdón, profe, yo trato de hacer cuando me llaman por alguna persona que quiere llevarse comida en los supermercados acá en Capital, que se da mucho, sobre todo en el Coto, trato primero de que antes de llevarlo aprendido, cuando es comida, ¿no es cierto? Si hablamos de alcohol o de otro tipo de cosas, la verdad que ahí no. Pero cuando es comida, sí, trato de que lleguen a un arreglo ahí exacto. mismo, ya sea que lo puedan pagar ellos, pues por ahí me ha pasado que me dice, sí, sí tiene la plata para pagarlo, bueno, listo, buenísimo, y si no, que vaya alguien a pagárselo. Sí. Cuando es comida, eso sí. Y en la Exactamente, mayoría de las, o sea que hacemos lo mismo sí, en definitiva, pero lo que la me llamó mayoría de las mucho la veces atención. responde. Me llamó mucho la atención este tema de cuando la víctima que podía cobrar, porque él le dice, yo estoy dispuesto a pagarle y todo esto, pero bueno, y le pide disculpas, pide que juntarse, Ujú, me pide el infractor, me pide que por favor, si la víctima le acepta juntarse y decirle que le pide disculpas y quiere pagarle, y cuando escucha ujú. realmente el relato, le dice todo esto, dice, no, a mí el banco me lo pagó, no, de ninguna manera, y que su hijita se mejore. O sea, hay que ver Sí, qué caso y escuchar a la gente antes de jugarla. Si se lleva el alcohol o se lleva la cosa, estamos hablando de otra cosa. de Estamos otra hablando cosa. Pero Ujú. no sería tengo un, muchísimos casos que se ha llevado, por ejemplo, han robado botella o zapatillas o cosas, y después resulta que encima lo publican en el Facebook. Y ahí los descubre la policía inmediatamente. Por supuesto que eso no tiene justificación ninguna. ¿Sí? no sé si no es un código religioso, es el que aplican ahí, porque no sería el código penal, básicamente, ¿no? No, pero es que esto es mediación penal, acuérdese. No, ya sé, por eso, como es Bueno, mediación penal, digo, no, tendríamos pero que no soy, no, cambiar pero no lo hacemos y hacer una nosotros, lo hace la intervención víctima. celestial casi, Director, depende de la no, religión. no, hay un montón de casos que no, y tienen que pagar fortuna, y tienen que pagar. No, pero eso es mediación penal y no lo Pero hacemos nosotros, el no lo ejemplo que decimos da nosotros. de la persona que tiene la hija desahuciada, internada, No, y de internada. pronto parece que la justificación, bueno, está bien, Pero no porque fue para como mí, no fue para mí. Yo cometió un tengo, delito, a no ver, Sos entiendo malo, José, ¿eh? no fue para No, mí. no. Lo que pasa es Soy que malo tiene en que, el planteo, no, sé que soy malo en el planteo. pero Marcelo, a ver, escúcheme una cosa, lo que tiene que ponerse en qué es la mediación penal. Pero si Vuelvo a somos decir, agentes del control no, social nosotros, todos no, pero somos agentes del ustedes. control social, Pero ustedes, ¿sí? Entonces, son todos. dos sistemas completos, gestión de conflicto penal diferente. Y acá a la víctima se le devuelve su poder y es la víctima la que dice que sí o que no. Pero, Nosotros no lo decimos, no pero tenemos la facultad. pero la víctima primero fue víctima y ustedes la ponen en una situación de decir, mire, pobre persona, No, esta, yo no puedo lo decir que eso. hizo, Yo o no puedo sea, decir eso. Lo dicen en la audiencia conjunta de ellos. Yo no puedo decir eso. Yo no puedo decir eso. Por eso, yo he pónganse, pasado por mediación penal y conozco cómo es, pero bueno. bueno, pero hay que ver que, bueno, hay mediadores y mediadores, ¿sí? Pero Bueno, por nosotros, eso, o como no sea, es matemática, hay una cosa personas y personas. Pero hay una cosa que es conciliación y otra cosa es mediación, No, que ya lo vamos a mediación, ver. digo yo mediación. No, ya sé cuál es la diferencia, pero digo mediación. Pero Y bueno, si lo como ha no es hecho el mediador, matemático, si el mediador le ha dicho eso, es una cosa que no corresponde. O sea, el eso es. mediador te dice, mira, tiene 100 pesos nada más y dame por No. cerrado. Bueno, será el Y mediador. Hay que ver cada uno bueno, tiene de Belén. todas formas, a mí me preocupa por ahí el mensaje, porque hace muchos años atrás, siguiendo esta línea, ¿no? Estaban preparando a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y habían unos que obviamente venían del sur, esto que usted ha hecho varias referencias al sur. Sí. Entonces se imagina con la distancia y todo lo demás, y tenían que sobrevivir acá en Mendoza, digamos. Generalmente las personas que ingresan a esos lugares ¿Estamos hablando por de la la distancia, penitenciaría? Sí.
por la distancia tenían que quedarse en algún lugar y demás. Y era todo un gasto de alojamiento, de comida, un montón de cosas más. Y de pronto, en estas tareas de supervivencia, van a un supermercado también y se llevan, como usted decía, un par de bandejas de fiambre. Ahora, la situación, No, pero yo se moralmente lo decía, hablando, no, era... pero yo se lo decía en este caso criticándolo y que en ese caso no fue así porque era No, no, jamón no, pero... crudo, no es que eligió un peso No, de yo no eso. sé si era ¿Sí? mortadela No, yo le bocha o digo era el jamón caso que vi crudo. yo. Sí. Yo no sé si era mortadela bocha saborizada o era jamón crudo, pero la realidad es que el justificante era, lo hacen porque no tienen para comer, pero a la vez estaban preparando para ser encargados de hacer cumplir la ley. ¿Me Claro, pero explico? ese es el principio de legalidad, ¿sí? Por eso digo, acá tenemos dos ¿Qué principios hacemos ahí? diferentes. Acá nos ha mandado el fiscal ha elegido que ese caso, no nosotros, sino el fiscal, que es el titular de la acción penal, es el que nos ha Sí, enviado ese caso y decir, este sí, caso puede ser tratado de otra manera con el principio de oportunidad a través de una mediación penal. No es más que fácil. me llega y se lo quito a No, un no, juez, sí, ya lo sé que saco de una es una manera. salida fácil para el Pero lo fiscal, pero bueno, decide el fiscal, ¿sí? y Lo sí, decide el fiscal. Para que me llegue a mí, tiene que estar judicializado y tiene que venir porque el fiscal ha decidido que ese caso venga a mediación penal, que por supuesto lo ha leído y le ha parecido decir esto que está diciendo Julia, me ha parecido que no, que lo voy a mandar a mediación penal. O sea, no es ujú, una cuestión de mediación penal que tome esa decisión, sino que previamente tiene que haber sido una elección, que es lo que yo les contaba al principio, por el principio de oportunidad, lo que da la posibilidad al fiscal de que elija qué casos, frente a todos los casos y tremendo que tiene, qué casos son los que él entiende que pueden ir a mediación y qué casos son los que no va a mandar a mediación. Y ahora, aún así nosotros podemos decidir esto que les digo yo, si tuviera un montón de antecedentes, de decir, aunque el fiscal quiera que lo hagamos nosotros y no lo hacemos, si tiene un y montón de ahora, antecedentes, ¿sí? Pero no somos nosotros los que elegimos eso. Y es la justicia, y la justicia está puesta, está en el Código Procesal Penal y está determinado específicamente en el Código Procesal Penal, está determinado en sí, sí, sí. el Yo Código Penal insisto, y está determinado también en la acordada de la Corte, la mediación penal, o sea, no es un invento, ¿sí? Y no, está puesto de no, esa manera. está bien, pero tampoco es matemática, entonces, Y bueno, qué pero sé yo. es, ¿sí? Pero es. Ahora le van a alargar todo, ahora sí, ya hace como 4 meses que está media paralizada la justicia, imagínense. Uy, lo que va a hacer, no sé. Pero de Laura, todos modos, sí, de Laura, todos modos, sí, no sé si me escuchan, ¿me escuchan? a ver, Hola, sí, hola, ¿me escuchan ahora? sí, te escuchamos. Sí, no, yo estoy en cierto modo de acuerdo con José. A mí me parece muy loable esta forma alternativa de solucionar el conflicto, pero me hace un poco de ruido de normalizar que todo se puede, que todo puede ser mediable, Es porque que no escucho puede ser todo delitos, mediable, es que no es todo mediable, Laura. perdón, pero yo escuché recién, por ejemplo, el delito de sustracción de menores, el delito de aportación, donde el delito de aportación es un delito de peligro, más allá de que en el momento digamos, bueno, se media, que ya para los que trabajamos en el Ministerio Público Fiscal, como dijo Julia, nos hace ruido porque nosotros tenemos una resolución que dice que no se pueden conciliar este tipo de Por delitos. eso digo yo que no Entonces, se pueden no, conciliar, no mediar. Entonces, claro, nosotros acuérdense que dependemos de nosotros dependemos de la Suprema Corte, no de la Fiscalía. Y entonces una resolución para las conciliaciones, pero no para las por mediaciones. supuesto, Y esto, perdón que te interrumpo una sola cosa y te dejo hablar, Laura. Y el expediente ese lo ha enviado, por una razón determinada, por el caso de que se trata, lo ha enviado el fiscal a mediación penal. No es que lo elegimos nosotros. No es que entramos y elegimos no, pero qué si no, expedientes llevamos. no cuestiono para nada la labor de ustedes, me parece excepcional y me parece muy prolija. Digo, no sé, el que los manda o la mediación así como concepto indiscriminado en donde se puede llegar a mediar hasta un homicidio No, bueno, ya culposo. van a ver por qué es el homicidio, ya van a ver qué es, de qué se habla, un homicidio culposo Pero la estamos hablando, nunca un homicidio por ejemplo, doloso, nunca un homicidio doloso. Pero sí, les no, y la decía yo sustracción de que menores,
Perdón. que mencionaste recién, Ana María, la sustracción de menores. Pero sí, fue un padre. Fue un padre y que lo devolvió, por eso se trata, no fue una situación de menores de un delincuente. Por eso hay que pensar por qué lo mandó el fiscal. O sea, evidentemente que no va a mandar una sustracción de menores de una persona que el chiquito este Loan, de alguna manera. No, este era un padre que se lo había llevado y era una denuncia de una cosa, de una pelea entre ellos, ¿sí? Y el padre hizo la denuncia. Por eso el fiscal es que lo mandó. Entonces, por eso hay que entender que el fiscal es el que toma ley de acuerdo al caso, dice, no, bueno, esto no merece la pena que sigamos porque va a ser el padre y la madre ya tienen un régimen que no quería hacerle la madre un régimen de contacto con el padre y bueno, y es la manera que tuvo y la madre le metió la denuncia, ¿sí? Entonces, hay que pensar por qué razón lo envía el fiscal, ¿m? ¿Por Y qué se razón pueda lo envía? considerar que el padre puede ser autor de la sustracción de su propio hijo. Ese es otro Sí, tema más pero técnico también. así fue la denuncia, ¿sí? Así fue la denuncia y por eso lo manda el fiscal, ¿sí? ¿Por qué? Porque no Bueno, debía ser, no le avisó a la madre, no le avisó nada y incluso se pasó a otro lado, ¿sí? Que no debía ser de ninguna manera. Pero quiero que se Bueno, comprenda gracias. esto de que el fiscal es el único titular de la acción penal y es el único que puede decidir qué casos son los que envía a mediación penal, lo cual no significa que sean mediables. Él los separa y dice, estos pueden ser tratados de otra manera y los envía a mediación penal. Y en mediación penal se hace otro análisis, como le digo yo, en cuanto a antecedentes y demás, y que muchas veces no ha dicho, no, pero si yo lo he mandado para que lo traten. No, no lo vamos a tratar porque la mediación penal tiene un fin diferente a esto. Entonces, esta persona no está en condiciones de hacer mediación penal. Y después de eso viene la víctima, que es la que va a decir si quiere o no, ¿sí? Realmente que eso termine o que siga su causa penal. No es tan fácil como que se toma y con una cuestión religiosa, cuestión religiosa se arregle, de ninguna manera, no es así. Y nosotros de ninguna manera, si lo ha hecho algún mediador delante de él que diga esto, nosotros jamás podemos, tenemos que ser imparciales frente a eso y jamás podemos decirle son las partes lo que lo hacen y jamás podemos influenciar a una u a otra parte. Eso es algo que no podemos hacer porque no sería mediación penal. En cambio, en la conciliación sí se le plantean posibilidades de solución a las partes, cosa que nosotros no podemos hacer. Nos está prohibido hacerlo. Entonces, el mediador que lo haga lo hace mal. Sí, en la conciliación sí lo tienen permitido. ¿Sí? Entonces, y hay una resolución, vuelvo a decirte, esa resolución que se hacen mención ustedes, que es de la procuración, pero que es para las conciliaciones, no para la mediación penal. Nos pasa, por ejemplo, creo que la resolución esa dice que no pueden haber, que nos proponga un pago mayor de 4 meses, y nosotros tenemos casos donde la gente, como dice como dice la normativa internacional, que puede hacer un pago, o sea, que de acuerdo a lo que sea posible. Y la víctima es la que acepta, no me importa cómo lo pague, pero que lo pague. En la medida que puede, bueno, no importa, pero que lo pague. Y bueno, y así está, y está metido 1 año, 6 meses o 7 meses, hasta que lo pague. La víctima dice, está bien, no tiene esto, pero yo quiero que lo pague. Y ese caso va a ser un acuerdo provisorio que no va a terminar en definitivo hasta que no se haga el seguimiento y la víctima diga, sí, efectivamente, hasta ahora ha pagado todo. ¿Sí? Entonces no es una decisión del mediador. Esto es lo que hay que tener claro y que no es, en eso se diferencia también de la conciliación. ¿Sí? ¿Queda claro? Siempre piensen en eso. El fiscal es el que determina esto. El fiscal es el que determina qué cosa, él es el único que tiene, es el titular de la acción, el fiscal y si no el juez, y determine, bueno, esto va para que sea, para ver si es posible ser tratado de mediación, a mi criterio. Si no nos llegaría a nosotros nunca. No hay manera que nos llegue de otra manera. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, ¿Sí? doctora, está claro. Sí, entonces eso hay que tener, y Sí, bueno, está claro. y que además también cada mediador también es importante y también cada mediador es responsable, como cualquier funcionario, es responsable de no hacer lo que tiene que hacer de acuerdo a su función y las reglas que tenemos nosotros para hacerlo. Ya vamos a ver, cuando les diga yo, veamos el tema
lo próximo que vamos a ver es el tema este, bueno, cómo es el tema de la mediación, cómo es el tema de la imparcialidad del mediador, cómo es el tema de la imparcialidad y cómo tiene que trabajar el mediador en función de esto. Nosotros no nos corresponde de ninguna manera llevar a las partes para un lado o para el otro, sino bueno, seguir el procedimiento y facilitar la comunicación entre las partes, cuidando de la víctima, que la víctima no tenga ningún peligro. Ya van a ver qué cosas hacemos nosotros para que esto no suceda, y que tengan, vamos a ver esto, que tenemos que ver nosotros el procedimiento, esto es parte del programa que nos pide. Entonces, ¿cómo es el procedimiento y qué cosas no podemos hacer nosotros? Si lo hace un mediador cerrado en su puerta, en su oficina, y es algo que no corresponde, ¿sí? Como puede ser que yo diga, bueno, que haga otro funcionario o un juez o algo que no corresponde. Pero, y el nuestro, a diferencia de la conciliación, que sí están autorizados a decirles, bueno, mire, sería bueno que usted haga esto o haga aquello, nosotros no lo podemos decir. ¿Sí? Sí tenemos que tener cuidado que no sea algo que sea ilegal, que sea realmente cuidar el tema de que no haya una diferencia, en el tema de una diferencia de poder entre uno y otro, y que no sea de ninguna manera algo que lo perjudique a las partes, ¿sí? En esos casos lo que decimos nosotros, hacemos cuartos intermedios, llamamos a los abogados, para eso también están los abogados de cada parte. Entonces llamamos a los abogados para que decir, bueno, a ver, asesore usted a su cliente en función de esto. Y le preguntamos al abogado, ¿usted está de acuerdo en que esto se haga de esta manera? Es más, siempre cuando vamos a hacer un acuerdo, al menos yo, ¿sí? Cuando yo y como les digo, la doctora que ha estado conmigo también durante tanto tiempo, siempre hacemos, de acuerdo a lo que dicen las partes, hacemos un borrador del acuerdo y llamamos a los abogados antes que vengan, pasen y miren el acuerdo. Y miren, no el acuerdo, el borrador que nosotros hacemos de acuerdo a lo que han dicho las partes de uno y otro lado. Y que si quieren arreglar. Entonces dice el abogado, no, esto sí, esto póngalo, como les mostré yo esa cláusula que decir, bueno, queda por cancelado todo el tema laboral y penal o el tema de familia y civil. Y si no, el abogado viene y nos dice, bueno, modifiquemos esto, pero no hacer una discusión de los abogados como si fuese una audiencia, una discusión entre los abogados y las partes en una mediación. Entonces, se habla con ellos y el abogado mira, revisa y sabe qué es lo que va a firmar su cliente. Y si no es el abogado que lo tiene, el abogado, el defensor oficial. Salvo que sea algo muy leve, salvo que sea algo realmente que no lo justifica, ¿no? ¿Sí? Esto hay que tenerlo en cuenta y por eso es importante que lo sepan y decirle, bueno, esto es facultad del mediador y esto no es facultad del mediador de ninguna manera. ¿Sí? Por eso digo, hay que ver de dónde nos plantamos cada uno de nosotros para ver esto, ¿sí? Esto que decía Romina en un momento, es decir, desde qué punto de vista, o sea, desde qué punto estamos mirando nosotros esta situación. Bueno, esto es lo que decimos nosotros, estos son dos paradigmas, el principio de la legalidad, que evidentemente el tema de la mayoría, el tema de la policía lo tiene a fuego. Pero fíjense estos casos de la cantidad de policías que han hecho mediación penal y que se hace, acá lo hacen la mediación penal en la policía comunitaria, ustedes también me contaron que hacían incluso en la parte administrativa, y cuántas cosas se pueden solucionar, que es tiempo que pueden usar para casos realmente mucho más graves, siempre y cuando las partes lo quieren. Siempre y cuando las partes lo quieren, nadie obliga a las partes a hacer esto de ninguna manera, pero existe esta posibilidad y que, por cierto, es muy bien. Una gestión diferente del conflicto penal y autorizada, vuelvo a decir, tiene que pasar varios filtros antes de llegar. El fiscal, que es el que decide, los mediadores que van a ver si esto sí se puede o no se puede, lo mismo que los mediadores policiales van a decir, no, esto no da para mediación, por más que digan que sí. Y la víctima que va a decir si quiere o no quiere, y también el infractor si quiere o no quiere, porque tal vez el infractor dice que no, yo quiero probar mi inocencia. ¿Sí? Entonces, esto pararse, que es una gestión diferente del conflicto penal. Si no estamos en el tema parados en el principio de legalidad que dice que todo debe ser perseguido, cosa que no es cierto. Ustedes saben que no es cierto, los policías son los que más sufren esto, que se esmeran en desatar un ovillo de esto, de detener a los delincuentes, de tener todo esto, y resulta que después lo dejaron ir, se prescribió la causa, y está afuera y el policía casi se muere, tal vez para buscar a una persona, y se prescribió la causa y nunca fue tratada.
Entonces, mentira el principio de legalidad. Por eso es que se le da al fiscal y se le da internacionalmente al fiscal la posibilidad que decida el tema de qué casos son los que pueden tener una opción diferente y ver si es posible. No dice, tiene que tener una opción diferente. No, estos casos puede ser que sean tratados de otra manera diferente al principio de legalidad. Mañana vamos a ver si empezamos con el que les muestre yo la resolución esa internacional que nuestro país debe cumplir, que hecha por Naciones Unidas, a los efectos de que podamos partir de esta de Naciones Unidas para que vean cómo mucho de lo que hacemos nosotros tiene que ver absolutamente con esto. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, doctora, sí, 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 correcto. ¿Están de acuerdo? Bueno, pero eso digo, fijémonos bien porque es difícil el tema. Yo les digo, yo he sido, antes de ser mediadora y todo esto, fui abogada litigante y cuesta mucho, ¿sí? Y no tuve yo mediación en la facultad porque por mi edad la mediación se puso en un otro, se empezó a poner hace poco tiempo en las facultades. Entonces, bueno, cuesta mucho el tema de, bueno, después por supuesto me empecé a dice mediación, la mediación penal es la última, hay que hacer varias especializaciones para llegar a la penal. Entonces, hasta tratar de cambiar el paradigma, ¿sí? En nuestra cabeza, ¿no? Y bueno, y me quedé sin ninguna duda que realmente me quedé pegada con la mediación penal y para mí realmente es una cosa que es una vocación, tanto enseñarla como realizarla, como realizarla. Bueno, chicos, son las 8. La verdad es que es increíble cómo se nos va el tiempo, pero qué lindo esto de poder, esto de intercambiar estas cosas, ¿no? Intercambiar y aprender entre todos esto. ¿Alguna pregunta para antes que nos vayamos? Todo muy claro, profe. Bueno, profesora. bueno, vamos a dejar de compartir primero. Perfecto. Bueno. Y se entiende, o sea, que es el que tenemos que cambiar el paradigma, ¿no? Para poder hacer esto es un cambio de paradigma, por eso es una nueva gestión del conflicto penal, sin ninguna duda. Mañana entonces nos juntamos a las 9 y tenemos de 9 a 1 y bueno, vamos a ver, primero les digo, vamos a empezar con el que les muestre esta resolución de Naciones Unidas, donde habla de que los países van sí o sí a la mediación penal, y porque todos los países están desbordados en el tema penal, todos los países, y saben que el tema del principio de legalidad es algo que, o sea, tratar de usarlo lo más posible en las cosas más necesarias y que no terminen las causas en prescripciones. Y tener en cuenta, vuelvo a decir, que en muchos casos, ya en Estados Unidos, en Europa, están haciendo mediaciones ya en casos sí que realmente ahí son terribles, ahí es para pensar, incluso se hacen, ¿sí? Se hacen este tipo de mediaciones en casos mucho más graves que no es el caso, no es el caso nuestro todavía. Bueno, para mí ha sido un gusto, he aprendido cosas, ¿m? Y nos hemos transmitido cosas que me parecen muy valiosas. ¿M? Eh, y nos vemos, si ustedes así lo quieren, nos vemos mañana a las 9, con el mismo link que les dejé hoy. Nos vemos, Bueno, doctora. Muchas doctora, gracias. gracias. Chao, Bueno, profe. gracias a Hasta ustedes, mañana. gracias a ustedes. Hasta mañana. Chao, hasta Hasta mañana. mañana. Adiós. Hasta mañana.